Bueno, pues ya después de 5 minutos de cortesía ya iremos algunos se han incorporado, pero espero que se incorporen rápido, porque empezamos el día con mucha intensidad, con mucha fortaleza. En este caso vamos a dar la bienvenida a Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Social y de Consumo de aquel lado de Cinta. Y yo creo que él va a ser el que nos va a orientar y nos va a presentar un estudio que creo que puede ser de gran interés para el ámbito de enfermedades. Así que Jesús, sin más, te doy la bienvenida y te doy la... Muchas gracias, querido Héctor, por acogernos aquí en este centro, en este espacio de conocimiento, de encuentro de las enfermedades raras. Por ver también aquí, querido Juan, otro curso que estás desarrollando a esta agenda, una agenda compleja, retadora, pero una agenda también de futuro. Fide, que te veo por ahí al fondo, a sus compañeras y compañeros de esta familia de FEDER. Y bueno, diciendo que estamos hablando hoy, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de investigación. Quiero que mis primeras palabras sirvan para que tomemos conciencia que estamos asistiendo últimamente a un cuestionamiento de asuntos que creíamos plenamente aceptados, plenamente consolidados, no solo en las leyes, en el derecho, sino también en el imaginario social. Me refiero a que se está negando la violencia machista, se está negando la emergencia climática o incluso la inclusión en un proceso eficaz para que exista convivencia en realidades como las nuestras, que son diversas. Yo asisto con estupefacción a que programas de máxima audiencia, influencers con miles de seguidores hablen sin ningún tipo de rubor, ni por supuesto sin ningún tipo de evidencia que avale ese tipo de discursos, por ejemplo, del efecto nocivo de las vacunas, de que no existe o que no vale para nada la ciencia. Cuestionan, en definitiva, parámetros que definen o que deberían definir el progreso de cualquier país, que es su aportación científico-técnica, y de eso vosotras sabéis mucho. Eso está pasando en la España de 2025 y está siendo un caldo de cultivo a una ideología basada en una gran libertad ficticia que quiere cercenarla en base a un pensamiento. Hoy estamos aquí en Burgos y hemos venido a hablar de ciencia. De ciencia como salvavidas para que las personas que como yo, como vosotras, tenemos una enfermedad rara. Porque nuestra existencia, pero también nuestra supervivencia, depende en muchos casos de la investigación. Y aquí estamos para cristalizar una demanda que yo lo escuché a este señor hace mucho tiempo, al movimiento asociativo FEDER, que era evaluar el despliegue y la implantación de las medidas de la acción pública en prevención existente en materia de enfermedades raras. Y este estudio que hoy vamos a presentar, le doy las gracias a mi compañera Carmen, investigadora, mujer con discapacidad, que ha liderado este estudio, está llamado a una rendición de cuentas ante vosotros. ¿Qué hay que hacerlo? Para ver si lo que hay está funcionando, porque si no funciona hay que corregirlo o hay que enmendarlo. Para que esta acción y la inversión siempre escasa de las administraciones públicas cobre sentido donde tiene que cobrar, que es en la vida de la gente. Este estudio no solo describe una realidad, hace una cosa más importante, es que nos interpela a actuar. Nos recuerda que solo mediante la acción pública podemos consolidar un modelo de prevención
un modelo de atención integral que ofrezca un horizonte de realidad, un horizonte de esperanzas a las personas con enfermedades raras y a nuestras familias. Porque lo público no mira las rentas, lo público no mira las clases, que lo público iguala. España no es la misma, o no debería serlo, desde la primera reforma social de la Constitución, y es que el artículo 49 renovado, establece sin ningún tipo de ambajes que las personas con discapacidad somos sujetos de todos los derechos humanos. Y para eso se tienen que dar 3 premisas, que conocéis todas muy bien, porque las sufrimos, porque hay quiebras en las 3. Es la inclusión no como un lugar común, no como una palabra que se utiliza hasta prácticamente profanarla. La inclusión implica una gran profundidad democrática, en el sentido de que la inclusión significa estar, significa progresar y significa convivir. También la autonomía, otra de las cosas que también es una de las claves para la libertad. ¿Cómo configuro mi proyecto de vida? ¿Lo decido yo o lo deciden otros por mí? Y la accesibilidad universal. Si un espacio o un derecho no es accesible, aquí en este contexto hablamos mucho del derecho a la salud. Yo lo vivo cada vez que me tengo que hacer una ecografía, una radiografía. Esos aparatos no están preparados para cuerpos como el mío. Entonces, se me hace un buen diagnóstico, esos aparatos me ven bien mi cuerpo, que si no es así, puede quedar quebrado el derecho a mi salud. Por eso, en el ministerio, que es el ministerio de esas personas que estamos atravesadas por las vulnerabilidades, es el ministerio de los derechos sociales, nos tomamos en serio estos mandatos constitucionales y hemos sido diligentes para que el artículo 49 llegue y se positivice en las leyes que más impacto tienen en la vida de las personas que como nosotras tenemos una discapacidad, que son las leyes de discapacidad y las de dependencia. Está ahora en Cortes una reforma profunda de estas leyes y que va a tener una disposición orientada a fomentar la investigación, la innovación aplicada a desarrollo de productos, servicios y sobre todo también un artículo para asegurar por ley que el derecho a la salud abra de una vez por todas las puertas a las personas con discapacidad. Quiero, querido Juan, aprovechar este encuentro, esta oportunidad que nos habéis brindado, tanto tú como Aitor, y aprovechar este acto para decir que vuestro movimiento cívico mire más al Ministerio de los Socios, que nos uséis más, porque aquí tenéis un aliado leal de vuestras reivindicaciones, porque vuestras reivindicaciones son también las nuestras. Y precisamente por eso incluimos esta medida en el Plan Nacional de Bienestar Saludable. Por eso hemos aprobado unos nuevos instrumentos de valoración de la discapacidad para que consideren este nuevo rostro que hay en la discapacidad, en el que están las enfermedades raras y que antes no estaban bien contempladas, y por eso aprobamos también una nueva normativa de jubilación anticipada que va a asegurar la protección social y garantías de vida a muchas de nosotras. Amigas, voy finalizando. La humanidad precisa de ciencia para obtener conocimiento, y en base a ese conocimiento impulsemos políticas públicas eficaces, basadas en la evidencia de los datos, en el rigor de la comprobación y no en la intuición
los estereotipos que siguen siendo muros de contención para la inclusión de las personas con discapacidad. Este ministerio trabaja con certezas. Por eso, el Real Patronato con Discapacidad hemos hecho una inversión sin precedentes en la pasada legislatura de 6,5 millones para generar conocimiento, para saber más de la discapacidad. En la discapacidad siempre hay muy poco dinero. Siempre hay poco dinero, en general, en las políticas sociales. Con lo cual, tenemos que aceptar que no nos podemos equivocar, porque si nos equivocamos, en una política pública estamos tirando dinero. Con lo cual, por eso hacemos muchos estudios para decir, aquí es donde hay que actuar y no aquí. Y eso nos lo da la ciencia, que de eso, Juan, vosotros sabéis mucho. Finalizo diciendo que el enfrentamiento en esta sociedad, en este momento del mundo, en esta configuración del nuevo orden mundial tan polarizado, el enfrentamiento gana muchas veces la batalla del entendimiento. Sin embargo, cualquier ola reaccionaria se combate con derechos, que son los que determinan verdaderamente el avance de cualquier sociedad. De esto va la democracia que las españolas, los españoles, conquistamos hace ya 50 años, de vivir juntas y de que la inclusión sea un patrimonio de toda la ciudadanía sin excepciones. Muchísimas gracias a todos. Bueno, que sí. Gracias, Jesús. Y continuamos con Carmen Márquez, directora del Centro Español de Documentación y Investigación sobre Discapacidad y coordinadora del estudio, y que nos va a presentar más directamente todo su mundo. Carmen. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, todas. Ahora, ¿verdad? Decía, buenos días, muchas gracias a todos, a todas por participar, por estar esta mañana presentes en esta presentación y por compartir. Me gustaría comenzar agradeciendo el esfuerzo, la colaboración, la disponibilidad de todas las entidades que han participado en este estudio que hoy vengo brevemente a presentarles. Como comentaba Aitor, es un estudio que está dentro del plan de trabajo del Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad, que es un centro asociado del Real Patronato, que posiblemente muchos de ustedes ya conozcan, pero que tiene como objetivo fundamental, como comentaba el director, trabajar desde un ámbito científico, trabajar desde la ciencia para generar conocimiento. Este estudio lo hemos realizado durante el primer semestre de este año, aproximadamente 6-7 meses, y ha querido tener ese enfoque, el enfoque de basarnos en la ciencia, en el método científico, para poder conocer qué está ocurriendo en nuestro país en torno al despliegue y la implementación de actividades y actuaciones de prevención en materia de esterilidad. Como bien saben ustedes, aunque seguramente no lo suficiente, pero las enfermedades raras son una prioridad dentro del ámbito sanitario internacional y nacional, ¿no? En nuestro país así lo recoge diversas estrategias que nos han servido de marco para el despliegue de esta actuación, como la Estrategia Española de Discapacidad, el primer Plan Nacional de Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad o el propio Plan Estratégico del Real Patronato. Son el marco que ha fundamentado, que ha posibilitado no solamente la financiación, sino toda la estructura, todo el marco de reconocimiento normativo y legal que ha desarrollado o que ha podido facilitar el desarrollo de este estudio. De manera que desde el inicio, este estudio ha tenido como objetivo fundamental analizar cuál es el estado en nuestro país de las medidas de prevención de enfermedades raras con un doble objetivo. Por una parte, identificar cuáles son las barreras, cuáles son los retos, cuáles son los obstáculos que todavía enfrentamos. Y en segundo lugar, no quedarnos con esa identificación y ese conocimiento de la realidad, sino que esas medidas pudieran servir como inspiración a nuevas políticas públicas o a nuevas estrategias que puedan sucederse a partir de hoy. La idea desde el inicio de este estudio ha sido que fuera siempre hecho desde un enfoque colaborativo.
queremos que el conocimiento científico se construya a partir de todos los agentes que tienen algo que decir. Y en ese sentido ha sido encomiable la participación de todas las entidades que han participado en ella. El Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, del CREER, por supuesto de FEDER. Han sido agentes, participantes, agentes prioritarios en el desarrollo del estudio. Con ellos hemos establecido cuál iba a ser el plan de trabajo, cuál iban a ser la secuencia de actividades, cómo íbamos desarrollando la investigación, cuáles eran las dificultades que nos encontramos, y con ellos y con ellas hemos compartido también nuestros objetivos. En este sentido, me gustaría, como decía antes, por supuesto, agradecerles su disponibilidad y colaboración, pero también recalcarlo, señalarlo para que consideren y para que vean ustedes que ha sido un estudio colaborativo, no ha sido un estudio que ha querido centralizarse desde el Centro de Documentación e Investigación sobre Discapacidad, sino, como decía, hacerlo de una manera más colaborativa y participativa. Hemos comenzado para trabajar en este estudio haciendo un análisis de la realidad internacional, normativa y de evidencia científica que existe en torno a las enfermedades raras y sobre todo a la prevención de enfermedades raras. Hemos querido considerar las experiencias de otros países del contexto europeo fundamentalmente para intentar hacer un primer marco de diagnóstico y después un marco comparativo. Hemos trabajado además, como decía, con especialistas en todas las administraciones con competencia en la atención en enfermedades raras, sanidad, educación, por supuesto, derechos sociales, que nos han servido también como informantes claves para recoger la parte más cualitativa, quizás es la parte más fácil de considerar, pero también fácilmente queda diluida en un análisis a través de las voces de esas personas claves, ¿no? Y hemos hecho una codificación sistemática y un análisis de datos, como decía antes, basándonos en la directiva científica. Los resultados que podrán ver ustedes a partir de ya en la página del Centro de Documentación e Investigación sobre Discapacidad, hoy daremos el estudio y podrán descargarlo de manera gratuita, por supuesto. Es un estudio que hemos hecho para la ciudadanía, para el bien común, por supuesto, para el uso de todas las entidades relacionadas con las enfermedades raras, así que podrán descargarlo a partir de hoy y podrán ver que los resultados han querido presentarse en 4 etapas, ¿no? O en 4 dimensiones: la prevención primaria, la prevención secundaria, la prevención terciaria y cuaternaria. Hemos querido primero ver un poco cómo está nuestro país en torno a esos 4 niveles, y finalmente hemos podido con ello, como decía, avanzar en la identificación de algunos logros, algunos retos y algunas recomendaciones que consideramos claves. En cuanto a los logros y a los avances que hemos podido detectar, señalar que, aunque seguramente no son suficientes, pero creo que es importante también señalar cuál ha sido el camino y el avance hasta lograrlos. El primero de ellos tiene que ver con las estrategias y los planes de promoción de la salud. En este sentido hemos podido ver que, como decía antes, la atención a las enfermedades raras comienza a ser una estrategia, un foco de atención para todas las estrategias y planes sanitarios. Hemos constatado que existe una mayor atención de programas y prestaciones de cribado neonatal, que están, como ustedes saben, en esa fase de prevención tan incipiente y que debe ser tan reforzada. Existe un mayor conocimiento de programas y estrategias que tratan el análisis genómico y el desarrollo de la investigación más biomédica. Es algo muy importante también para la prevención de las enfermedades raras, y se está trabajando en nuestro país en el desarrollo de terapias innovadoras, incluso algunas de ellas que han comenzado a señalar o a trabajar por la inteligencia artificial como instrumento colaborativo. Importante también que se ha constatado una reducción en el retraso diagnóstico, sobre todo en aquella población más joven que pueda presentar alguna enfermedad rara, y con ello podemos considerar que estamos avanzando bastante en la atención interdisciplinar y multidisciplinar de todos los pacientes y las pacientes con enfermedades raras. A su vez, se ha fortalecido el registro, no solamente de enfermedades, sino también la participación de todas las asociaciones de familias y de pacientes en el propio registro de personas con enfermedades raras.
Hemos visto también, hemos constatado como existen muchas iniciativas de colaboración entre registros autonómicos y cómo esas iniciativas están permitiendo un mayor fortalecimiento de estos registros. Y por otra parte, existe también cada vez una mayor participación de nuestras instituciones, de nuestros registros, en el registro o en las redes europeas de referencia. Esto es un aspecto muy interesante y muy importante porque consideramos que otros países pueden en algún momento ser inspiradores de algunas de las estrategias que podemos poner en nuestro país en marcha. Quedan, por supuesto, desafíos importantes que se han señalado y recogido en el estudio, como avanzar hacia una mayor igualdad territorial. De hecho, también hemos constatado que es bastante evidente, no todas las comunidades tienen el mismo nivel de desarrollo en cuanto a la prevención de enfermedades raras y posiblemente tampoco el mismo nivel de compromiso. Pero es necesario avanzar en esta situación porque independientemente de donde resida un paciente o una paciente con enfermedades raras, tiene derecho a la misma atención. Importante también reforzar la coordinación institucional, no solamente entre las entidades, sino también entre los propios profesionales de los diferentes ámbitos. Hemos visto también la importancia de establecer protocolos que faciliten que los profesionales de los diferentes ámbitos pueden atender con todas las garantías a las personas con enfermedades raras. Y hemos visto también la importancia de formar en la detección, formar en el tratamiento, formar en la prevención, justamente de estos profesionales de los diferentes ámbitos. En definitiva, hemos constatado que hemos avanzado en los últimos años de alguna manera bastante considerable en la prevención de enfermedades raras, pero que necesitamos consolidar un modelo integral que se centre en la persona, un modelo integral que se centre en reportar la calidad de vida de las personas enfermas de enfermedades raras y sobre todo un modelo integral que venga avalado y que venga reforzado por las políticas públicas. Unas políticas públicas que tienen que ser unificadas, que tienen que ir en la misma dirección, que tienen que trabajar con el mismo objetivo. Una política pública que tiene que estar coordinada, como decíamos antes, en todos los niveles, entre todos los profesionales, en todos los agentes, también del tercer sector, que están aportando y que pueden aportar una información valiosa sobre la situación, y unas políticas participativas e interseccionales. Las personas con enfermedades raras necesitan ese análisis interseccional porque no solo somos mujeres, no solo somos personas con discapacidad y no solo somos hombres, hay muchas variables interseccionales que deben considerarse y sobre todo unas políticas que cuenten con financiación estable y con mecanismos de evaluación. La evaluación suele ser una de los procesos más desatendidos en las políticas públicas y son muy necesarias para poder estar en un constante proceso de mejora. Hasta aquí las recomendaciones de este estudio, hasta aquí la aportación de este estudio que, como decía, ha querido sumar un granito al trabajo que todos y todas hacéis, al trabajo de la administración, al trabajo de las entidades del tercer sector y al compromiso de toda nuestra sociedad con las enfermedades raras. Como centro de documentación e investigación del Real Patronato estamos a su disposición. Somos una entidad pública al servicio de la ciudadanía y no duden en contar con nosotros para cualquier otra, como cualquier otra aportación, cualquier otra colaboración que en temas de investigación y enfermedades raras puedan considerar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Carmen. Enhorabuena por el estudio, enhorabuena a CEDID y al Real Patronato, evidentemente. Y ahora vamos a hacer una pequeña espacio de diálogo y reflexión donde vamos a contar con la participación de Juan Carrión, presidente de Federiso Fundación, no hay que presentarle más, y a dos personas que quieren también colaborar y participar de esta reflexión. Por un lado, Xavier Caballero, representante de la Asociación Murciana de Fitoquística, y María Gemma Iriba, representante de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Biliares Inflamatorias. Xavier y Gemma, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a aprovechar este ratito que nos han dado para poder reflexionar un poquito sobre lo que el estudio tiene de cabo y que puede ser de interés, ¿no? Lo que el objetivo de este estudio es analizar el estudio actual de las medidas preventivas
en España sobre enfermedades raras con el fin de identificar barreras y retos a la implementación de dichas medidas. También se han identificado buenas prácticas que favorecen el diseño y desarrollo de políticas públicas de prevención en enfermedades raras. En esta primera parte de la mesa quisiera preguntar un poco, siempre desde esa idea de que la detección precoz y el diagnóstico de enfermedades raras es clave para mejorar el pronóstico y reducir la odisea diagnóstica, ¿no? Que ha habido mejoras en la incorporación de la genómica y la ampliación del cribado neonatal y prenatal, pero persisten todavía desigualdades autonomizadas en los protocolos y en el número de enfermedades evaluadas. Sabemos que FEDER está impulsando una estrategia integral para promover la aprobación de una nueva ley de cribado neonatal que garantice esa equidad y homogenización del acceso al diagnóstico precoz en todo el territorio de España. Y por ahí van un poco la pregunta que le hago a Juan, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de esta estrategia? Muchas gracias, Aitor. Permíteme que antes de responder, quiera desde la Federación Española de Enfermedades Raras, agradecer a Jesús Marquín, director de discapacidad y también director del Departamento sobre discapacidad, a Federica, gracias también por compartir estos resultados y sobre todo por generar esta alianza junto a PER y el FEDER, que juntos hemos podido construir este estudio de medidas de prevención en enfermedades raras muy necesario para nuestro colectivo. En el día de ayer poníamos en valor que un centro de referencia estatal como el que hoy nos acoge tiene necesidad de generar ese conocimiento en el ámbito de las enfermedades raras y si ese trabajo se hace de manera conjunta y pudiendo aportar todo, realmente puede ser positivo y nos puede ayudar a construir un futuro mejor. Escuchando los resultados, escuchando también las recomendaciones que nos traslada nuestro querido director general, donde tenemos que implicar más y apoyarnos más en el Ministerio de Derechos Sociales, por supuesto que así vamos a ver cómo no puede ser de otra manera, pero no solo eso, decir, sino que vamos a tener la oportunidad de construir juntos a vosotros pues todo el trabajo que pueda contribuir a mejorar esa prevención. En FEDER trabajamos ya de la mano de todas y cada una de nuestras entidades en el Día Mundial con ese lema que era más vale prevenir que curar, porque hoy solo el 6% de nuestras enfermedades disponen de un tratamiento, por lo tanto es muy importante nosotros la prevención. Y este estudio nos marca esa hoja de ruta que tenemos que trabajar todos conjuntamente para lograr incluir en el diseño de políticas públicas que puedan contribuir a garantizar esa prevención a cualquier ciudadano en nuestro país. Y de manera especial a la pregunta que nos traslada para la Federación Española, para el colectivo de diagnóstico, es una de nuestras prioridades. Lograr ese diagnóstico precoz en menos daño es la clave, pero evidentemente este estudio pone de manifiesto también esa fragmentación territorial de la que existe en nuestro país. Cuando hablamos de fragmentación territorial, referíamos a que había como 17 diferencias en la aplicación y en la implementación de todas y cada una de estas medidas. Pues esto que también se ha puesto de manifiesto en este estudio y que también como recomendación tenemos que trabajar para lograr esa homogenización en el número de enfermedades raras que se incluyen en esas pruebas de cribado neonatal, ha posibilitado trabajar conjuntamente para que esto ocurra. Es decir, no puede ser que el código postal de donde residamos condicione el mayor o menor acceso a las pruebas de cribado neonatal, porque hablamos de 400.000 bebés nacidos en un año y que han tenido la oportunidad de beneficiarse de esa prueba del talón, y una simple gota de sangre puede cambiar el desarrollo y el transcurso de una vida. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de garantizar esa equidad y esos derechos que hoy se han puesto de manifiesto en las conclusiones de ese estudio. Es decir, y para ello, pues tenemos en nuestro país, en este momento actual, dos iniciativas, una propuesta de ley promovida por Más Visibles, donde desde Pérez apoyamos esta iniciativa, donde en el momento actual se está procediendo a la recogida de firmas para que también nos sumamos a esa iniciativa, para poder también poner en valor
que esto es una necesidad que tiene que tener una respuesta y en este sentido, pues no solo que hemos apoyado, sino que invitamos a la ciudadanía en general a participar con el respaldo de esta iniciativa. Pero paralelamente y de manera conjunta, hemos también promovido, construyendo una alianza con Estratego, el diseño de una ley de cribado neonatal en el concepto universal. Y los pilares y los que se basa precisamente es garantizar esa equidad en todo el territorio. Y decía esto porque esta es una de las recomendaciones de este estudio y que nosotros cogemos ese testigo, es decir, tenemos que promover y ahora mismo pues estamos trabajando, como no puede ser de otra manera, generando las sensibilizaciones con todos los colores políticos. Siempre he dicho que de las enfermedades raras ni tienen ni colores políticos, ni equipos de fútbol, toda aquella persona que quiera contribuir a lograr un mejor bienestar en nuestro colectivo puede hacerlo, pero para nosotros el poder compartir y trasladar todas estas conclusiones de estudio para que realmente se fundamente la necesidad en nuestro país de construir juntos una ley que garantice la equidad, el acceso al cribado y que mejore esa prevención tan necesaria para todos. Ese es el pilar que nosotros vamos a sustentar y en el que vamos a trabajar de manera conjunta. También siendo, como lo hablábamos esta mañana en el desayuno, totalmente humildes de que es muy difícil responder a todo en los tiempos que nosotros, la familia, los afectados, necesitamos, pero no dejándolo de hacer y trabajando en equipo y con estudios como el que hoy presentamos, podemos ponernos a disposición de los responsables y de los tomadores de decisión con argumentos, con conocimiento que fundamenta esa intervención. Así que felicidades por Jesús y todo el equipo por hacerlo posible. No, Hitor, Hitor, le pido la palabra para felicitarte por esta iniciativa, ándamela, para que la apoyemos desde el Ministerio de él, porque la comparto de principio a fin. Evidentemente, pues el estudio no solo este. La mayoría de los estudios, ponen de manifiesto esta fragmentación de enfoques, de abordajes en los servicios sociales, educativos, también sanitarios. La constitución que tenemos es esta y tenemos que trabajar en este marco de convivencia, de diversidad territorial que tenemos en España. Eso no significa que haya que buscar elementos que nos unan. Y esta ley que propone FEDER me parece que es un elemento de cohesión para proteger un bien básico como es el derecho a la salud. Con lo cual yo espero esa ley, esa propuesta para yo empujarla también desde mis responsabilidades con el Ministerio competente. Así mismo, desde ya va a estar a disposición. Y por último, decir que en esa mirada, donde FEDER se ha acompañado, como decía, de una elegancia que es estratego que nos está apoyando en el diseño y en el desarrollo de toda esta acción, también hemos contemplado el mirar a esas iniciativas que también se ponen de manifiesto en el estudio, que es el mirar a ese horizonte internacional, porque países como Italia, que es un país que conocemos y que está muy cercano a nosotros, ya ha sido capaz de implementar una ley de cribado en todo el país que permite acceder a 48 enfermedades raras. Entonces, eso no quiere decir que ese es el techo, es decir, que por encima de eso, bienvenidas sean todas aquellas que puedan ser, ¿no? Pero lo que no puede ocurrir es los ejemplos que compartíamos en el día de hoy. Así que el poder contar con esa ley de cribado en España es tarea de todos y vamos a poner todo nuestro granito de arena y te implicamos ya desde ya para que también te sumes a este gran proyecto. Pues evidentemente en los Socios Español estemos en esa misma línea y Xavier, que yo creo que sabe que somos conscientes que hay enfermedades, patologías como la suya que están dentro de la cartera del servicio del Sistema Nacional de Salud, pero quisiera saber que nos compartieras por qué esta necesidad tan importante y en el caso de tu patología, por qué es importante que esté en ese cribado, en esa cartera de servicios. Bien,
Buenos días, gracias a todos por la invitación, gracias por este estudio que ha salido adelante. Y bueno, yo desde Fibrosis Quística quería trasladar, pues bien, responder a esta pregunta. ¿Y por qué es tan importante el que exista esta búsqueda en concreto de nuestra patología en todas las comunidades autónomas, como sucede en nuestro caso desde 2015? Pues eso es fundamental para la prevención. No solo la prevención en cuanto a la progresión de la enfermedad, porque ya disponemos de tratamientos, fármacos y terapias, algunas de ellas incluso no invasivas, que pueden mejorar y frenar un poco el deterioro de la patología, sino porque además, hablando de prevención, el resto de círculo familiar puede ser también analizado y detener de alguna forma esa progresión de la enfermedad, esa prevalencia de la fibrosis quística en España. Gracias a esto, en la última década, siempre nosotros hemos hablado de números de incidencia de 1 de cada 5.000 personas, 1 de cada 5.000 nacidos vivos, así se dice. Y en esta última década podemos decir que es 1 de cada 7, 9.000 nacidos vivos, por tanto ha bajado esa incidencia. Así que es fundamental para contener el que no haya más personas con fibrosis quística y en este caso también encontrar una terapia adecuada para cada una de ellas. Disponemos de terapias de última generación, como seguramente hemos sido muy pesados en los medios y hemos reclamado muchísimos fármacos, donde incluso se detiene de forma drástica el deterioro de la enfermedad, sin haber cura. Por lo tanto, la prevención y cualquier estudio que se haga y cualquier enfermedad tiene el derecho a ser localizada y diagnosticada desde su nacimiento para efectivamente prevenir el deterioro si es posible y si no, prevenir la prevalencia de la enfermedad. Oye, pues muchas gracias, Xavier. Avanzamos un poquito para este espacio que tenemos, no es mucho, pero vamos a aprovecharlo. Hablando de prevención terciaria, y hay una parte que todo el mundo ya conocemos y hemos leído sobre que cada hay personas que tienen enfermedades raras y viven con la discapacidad. En este caso, la prevención terciaria puede reducir la discapacidad si se interviene a tiempo, ¿no? Entonces, Gemma, también nos gustaría por compartir sobre los sufros. ¿Cómo esperas que este estudio pueda ayudar a mejorar la calidad de vida? ¿Cómo crees tú que los sistemas sociales y sanitarios pueden ayudar un poco a prevenir las secuelas de estas enfermedades? Sí, la verdad es que los sistemas sanitarios pueden mejorar significativamente la calidad de vida de las personas porque pueden prevenir secuelas físicas, cognitivas y sociales. Entonces sí que tienen un rol los sistemas sanitarios, como por ejemplo que tengan centros de referencia, que haya una formación conocida con los médicos, que haya financiación de tratamientos y de cuidados para las personas. Y también el rol de los sistemas sociales para ofrecer apoyos a dependencia y discapacidad. Y apoyar a las asociaciones de pacientes, o sea, para que empoderar un poquito a las personas con enfermedades raras y la inclusión social. Y luego, como decía Carmen, el enfoque más efectivo es centrar en las personas con una detección precoz y la atención integral. Entonces es muy importante visibilizar realidades complejas, un reconocimiento legal y social y políticas públicas que sean más inclusivas. Bueno, pues muchas gracias, Gemma. Vamos a centrarnos ahora en la otra parte del estudio que habla de que el acceso a los medicamentos huérfanos y terapias avanzadas sigue siendo limitado con diferentes espacios territoriales y retrasos en la aprobación. Os vamos a ver también cuánta Dios comentó. Bueno, pues ¿cuáles son los desafíos ante estas posibles consecuencias? Lo comentamos ayer, ¿no? Pero así gráficamente yo creo que
que como solo ese 6% dispone de ese acceso a medicamentos huérfanos, la realidad que nos deja muy presente este estudio de prevención de enfermedades raras, de medidas, es que tenemos también que trabajar para garantizar la equidad en el acceso a estos tratamientos, ¿no? Porque los tratamientos es algo que nos permite, en este caso, contribuir a mejorar nuestra calidad de vida y en algunas veces también contribuye a curar la enfermedad. Pero también en esta realidad, es decir, tenemos que ser conscientes del escenario que se nos dibuja, ¿no? Es decir, 156 medicamentos huérfanos autorizados en Europa, de los cuales 104 se incorporan en nuestro sistema nacional de salud. Eso quiere decir, como decía en cifras, que el 67% de los medicamentos que se autorizan en Europa se introducen y se incorporan en nuestro sistema nacional de salud. Pero lo hemos dicho siempre, es decir, hemos visto también cómo esto supone situaciones de desigualdad y de inequidad en el acceso a todas y cada una de las personas. En nuestro país, además de incorporar un medicamento al Sistema Nacional de Salud, hoy vamos a tener en la próxima oportunidad, en la próxima mesa, de conocer todo ese proceso para llegar a financiar un medicamento en el Sistema Nacional de Salud, pero ese tiempo transcurre desde que un medicamento adquiere el Código Nacional hasta que se incorpora al Sistema Nacional de Salud, transcurre una media de 24 meses. Y siempre hemos dicho que los pacientes lo que no disponemos es de tiempo. Tenemos que garantizar esa carrera contra el tiempo, tenemos que garantizar que en ese acceso se pueda realizar en el menor tiempo posible, acortando todos y cada uno de los procesos. Pero también es importante compartir con todos vosotros, y como medidas de recomendación en esa prevención para dar este acceso, que la realidad, porque hemos tenido la oportunidad de compartir en FEDER, también generando una alianza con Pro Bono, hemos podido analizar las únicas 12 sentencias favorables en donde personas que conviven con enfermedades raras se han tenido que enfrentar a la administración para lograr el acceso a un medicamento huérfano. Y esto tuvimos también hace apenas el pasado lunes, tuvimos también la oportunidad de compartirlo con el responsable de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. Y miro allí a nuestra compañera de MPS, que ayer, muy contenta, compartía que 10 años, y se dice mucho, 10 años de lucha de MPS España, de toda la familia unida, de FEDER, de todo el movimiento, pero de manera especial de MPS, de esa familia, han tardado 10 años para que ese medicamento, que ayer recibía la designación de huérfana, que ella se emocionaba y que lo compartía con todas las familias, es muy importante, pero eso hay que ponerlo en valor. Y por eso esa fortaleza que siempre he dicho del movimiento asociativo. Esos 10 años de lucha, de muchas llamadas de teléfono, de familias que no saben por qué pasan tantos años, que no entienden de por qué el medicamento se aprueba en Europa y en España nos hace estos escenarios que convivimos cada día. Pues es algo que tenemos que intentar entre todos mejorar, y es una de las recomendaciones de este estudio. Desde FEDER hemos planteado algunas acciones, hemos contribuido con este estudio, porque hablamos de derecho. Y mirar una cuestión. Me decía el responsable de este área, bueno, solo hay 12 sentencias favorables. Digo, sí, evidentemente hay 12 sentencias favorables. Digo, y todavía no hemos de dedicar tiempo a analizar las sentencias desfavorables. Pero sí, hemos escuchado también y hemos analizado algunas de esas sentencias desfavorables. Y las sentencias desfavorables que hay son precisamente porque se ha ido en el recurso a intervenir sobre el procedimiento. Y por lo tanto han sido desfavorables porque existe un marco regulatorio que es el acceso a medicamentos en situación especial y extranjera en nuestro país. Pero en esas 12 sentencias favorables, en donde coinciden todos los jueces y también el Tribunal Supremo, es en una vulneración de derechos. 3 derechos. Derecho a la integridad, derecho a la igualdad y derecho a la vida. Vulneración de 3 derechos. Y en base a esa vulneración de los 3 derechos, eso ordena a la administración a que automáticamente restituya o implemente el tratamiento o el medicamento en esa persona. Pero
mirar solo lo que os digo, y ya con esto termino, porque no podemos continuar, esto daría para mucho, pues, es decir, pensar solo una cosa, es decir, ¿qué tiene que hacer un papá, una mamá o un afectado para reiniciar un proceso de este tipo? Primero, asumir un coste económico importantísimo, que puede superar los 6.000 euros. Segundo, si mañana ese procedimiento judicial que se inicia tiene una sentencia y es una sentencia denegatoria para la familia, la familia tiene que ser obligatoriamente condenada en coste del procedimiento. Un procedimiento que puede superar unos gastos entre 35.000 y 50.000 euros. Esta es la realidad. Por eso no hay tantas sentencias. Y por eso esa vía no la podemos utilizar ni la familia ni los afectados en primera persona, porque no podemos tener que estar conviviendo con nuestra enfermedad y además tener que estar enfrentándonos a esa situación. Por lo tanto, este estudio es una fortaleza para FEDER, y esto es lo que quiero poner en valor. Este estudio nos da esa fortaleza para también trasladarle a la administración, es decir, que trabajando todos juntos, como medidas preventivas para poder garantizar el acceso, tenemos que generar herramientas que lo posibiliten. Y esto es algo que tenemos que hacer, porque utilizar la otra vía es un proceso desgastador para la familia, para el movimiento asociativo y para todo, para el que no estamos preparados. Es decir, no estamos preparados ni la Federación Española, ni ninguna asociación en particular, ni ninguna persona, ni ninguna familia a nivel individual. Por tanto, yo me quedo con lo positivo que aporta el estudio, que es trabajemos juntos para garantizar también esa equidad en el acceso, poniendo de manifiesto todas estas conclusiones que se han trasladado en este estudio. Permíteme, Juan, que siempre que vengo aquí aprendo mucho y me llevo deberes. A mí me alegra, es una sensación no dulce, pero me alegra de que el Estado de Derecho funcione. Me entristece que las personas con enfermedades raras, nuestras familias, tengan que llegar a nuestros límites de recurrir a la justicia a buscar el placer en un bien básico como es la vida o el derecho a la salud. Pero esas conquistas son muy importantes. Y esas conquistas de esas sentencias, a mí no me parece que sean pocas. Hay que darles recorrido. Hay que darles recorrido. Hay que usarlas más. Hay que usarlas más porque ahí se va a reconocer el esfuerzo de muchas personas, de muchas familias, esfuerzos económicos, de desgaste, de emociones, para conseguir conquistas para España. Con lo cual, eso hay que utilizarlo más. Hay que utilizarlos más. Y es verdad, Juan, yo coincido contigo en que es un desgaste. Pero al mismo tiempo, desgraciadamente, no podemos esperar a que otros solucionemos la verdad. Tenemos que ser agentes de cambio. Y eso pasa por denunciar. Yo soy partidario de la pedagogía de denuncia. Y lo hablo aquí, ahora también en calidad de responsable público. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante en formar a las personas con discapacidad para que sepan identificar qué es una discriminación. Que cuando yo voy a un mostrador y no me ven, eso es una discriminación. Y hay que enseñarle a las personas con discapacidad que eso se denuncia. ¿Y cuáles son los medios de denuncia? Ahí había una compañera que quería preguntar. Está ahí, pues. Hola, buenos días. Mi nombre es Naka. Yo quería preguntarle concretamente a usted, Jesús, que era el que ahora mismo tenía la palabra, pero también al foro que nos encontramos aquí, en el que creo que la mayoría somos afectados de una u otra manera. Primero al foro que está aquí, si me lo permitís. Por favor, levantad la mano. ¿Cuántos de vosotros, pacientes directamente o afectados siendo familiares, os atreveríais directamente a poner una denuncia? ¡Guau! ¿Y sabéis lo que supone, no? Si se sabía ganar, sí. Es que no tengo la atención. Vale, perdón. Bajad la mano, gracias. Por favor, ¿podéis levantar la mano los que no consideráis que tenéis la oportunidad o la opción o cualquier otra cosa para poder denunciar?
con las herramientas, o sobre todo la economía, que parece que es bastante importante. ¿Ustedes de ahí han podido ver mejor que yo lo de las manos? Quizás. Sí, pero si yo lo explico de principio a fin. Yo soy Pero una le persona preguntaba con que si ustedes de discapacidad. ahí han podido ver las manos levantadas. Las he mejor que podido yo. ver perfectamente. Pues entonces hace falta otra herramienta. No solo la del empoderamiento. No, hace falta el tema de los recursos, por supuesto. O sea, Pero- yo llevo pero- viviendo pero con una nuestro enfermedad país- rara, perdóneme, ya que me interpela y lo contesto. 51 años. Mis hermanos con esta misma enfermedad rara. Y sé perfectamente cuál es esa situación. Ahora, desde responsabilidades públicas, sé perfectamente que la pobreza y la discapacidad siempre van de la mano. Siempre van de la mano. Por eso, o sea, esto es una herramienta más, pero por supuesto que tiene que ir acompañada de mejores condiciones en los puestos de trabajo, mejores condiciones en las prestaciones sociales. Todo esto es un conjunto porque la persona no es solo su condición de salud. La persona es una situación de empleo, una situación económica, una situación de calidad de vida. Es un todo, por supuesto que sí. Que un litigio contra la administración es muy costoso económicamente. Y las personas con discapacidad y nuestras familias no estamos en eso. Pero yo sí quiero aplaudir esos avances. Para mí, como español, son significativos. Y quiero reconocer públicamente que esas personas, con mucho esfuerzo, mucho dolor, hayan decidido decir esto es injusto. Y como es injusto y yo vivo en un Estado de Derecho, quiero denunciarlo. Y esos logros han permitido que ahora, esos logros de esas familias han permitido que muchas personas ahora puedan beneficiarse, en este caso, de medicamentos. Y a eso me refiero. Sí, yo también. Pues También tengo 51 años, que estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho, pero creo que no hace falta otra cosa para empoderar, que se habla tanto del empoderamiento del paciente, de tener los derechos y todo esto que estamos hablando esta mañana, y es que la administración pública abra la puerta en este sentido. Si hay un medicamento que está aprobado por la EMA, sea un medicamento que sabemos que tiene un IPT favorable, porque España no lo financia, para la excepcionalidad de los pacientes con enfermedades raras, que además son muy poquitos. Ahí iría yo antes que a buscarle un buen trabajo a los pacientes que no han decidido tener la enfermedad ni tampoco el trabajo o la situación económica que tienen. Creo que podríamos hacer las dos cosas. No es que se puedan hacer las dos cosas, es que se debe hacer todo. O sea, todas las vías hay que abordarlas. Porque si no funciona una, puede funcionar la otra. Y para eso yo creo que el movimiento FEDER, o sea, que hayáis cristalizado o que se haya cristalizado en una voz común todo el sentir de las enfermedades raras, pues es una fortaleza para que esa agenda, que es una agenda compartida, aunque luego cada asociación pues tiene su propia agenda propia, pues permita pues esta ley que comentaba ahora Juan de los cribados, que va a beneficiar a todas las enfermedades. Y yo siempre digo, o sea, yo ahora estoy aquí, pero yo vengo del activismo, que hay que tocar todos los frentes, pero también el del litigio estratégico. El del litigio estratégico es un buen aliado para la mejora colectiva. Y ciencia política, todo. O sea, insisto, que todo vale para mejorar las condiciones de vida de personas que como tú, como yo, tenemos una enfermedad. En cualquier caso, seguro que estamos de acuerdo, todos los que estamos aquí, en que el tiempo es lo que no tenemos. Muchísimas gracias. A ti. Bueno, pues perdonad ahí, vale. Vamos a pedir licencia a María Tomé y a Jorge Mestre, que le estamos robando un poco su tiempo. Venga, la última pregunta, si os parece, y podemos conciliar. Y es que he oído varias cosas aparte de... No me he entrado a Z. Buenos días. Mi colectivo no tiene diagnóstico, ¿vale? Nosotros somos las personas sin diagnóstico. Entonces, aquí estamos hablando del tiempo, como Yo creo que temas que
No sé. Está encendida. Ahora. Venga. Es que pensaba que era la caballé y no. Creo que mi colectivo no tiene diagnóstico, ¿vale? Con lo cual todo esto todavía lo tenemos muchísimo más complicado, llegar a todas nuestras incapacidades, dependencias, discapacidades. Nosotros, en nuestro tiempo, lo primero que nos hacen perderlo son los propios profesionales que nos están atendiendo porque necesitan que empeoremos para ver por dónde van a llegar, con lo cual estamos ahí en un bucle de empeoramientos, con lo cual a lo mejor una persona que hubiese sido diagnosticada en el primer año no necesitaría tantos recursos para poder llevar un día a día, pero los propios profesionales son los que nos están obligando a tener una dependencia y unas incapacidades tremendas. Nosotros no tenemos ningún tipo de prevención. Nosotros no hay ninguna prueba porque ojalá todos tuviéramos la prueba del cribado del talón para poder saber que con 40 años vamos a tener una enfermedad, que no va a ser uno de nuevo. Entonces, claro que aquí dicen, hay que ponernos, pero no es justo que nosotros para conseguir nuestros derechos tengamos que estar 5 o 6 años tocando puertas, tocándole a la administración y que encima recibas cartas diciendo que te vas a incorporar al trabajo sin secuelas. Cuando tienes una polineuropatía sensitiva motora, que eso sabemos todos que es neurodegenerativa. Yo creo que también, dentro de todo el tema de discapacidad, no sé si es que los profesionales la empatía se la dejan en casa, no sé si tienen como premisa que todo el mundo tiene que volver a trabajar porque les costaba muy caro. No lo entiendo. O sea, no entiendo porque se supone que los mal dichos tribunales médicos, y hay que decir, convertéis evaluadores, porque si no nos riñen, tenemos también tenemos que ser muy expertos hasta en vocabulario. No sé cómo tienen ese cuajo, vamos a decirlo así, de firmar 6 o 7 personas que cuando una persona entra con silla de ruedas o entra con la cabeza vendada te digan que estás apto para todo tipo de trabajo. No sé qué es lo que tiene que cambiar aquí, pero yo creo que tiene que cambiar desde la propia formación de los propios profesionales, que en nuestro tiempo deberíamos de gestionarlo nosotros y deberíamos de tener armas para no empeorar, y eso sería una prevención, acortar todos los tiempos, no dejar que yo empeore para que si yo empecé hace 19 años torciendo un pie, ahora soy un dependiente de grado 3 porque tú necesitas que yo empeore para buscar algo que al final no lo estás encontrando. Yo, fíjate, escuchándote, leía hace poco un libro de Sara Mesa que se titula Oposición, ¿vale? Y es un libro que narra su experiencia dentro de la administración pública, que ahora estoy viviendo también ese proceso, ¿no? ¿Cómo son los procesos de la administración pública? Y hablaba de un término que yo comparto y que creo que compartiremos muchas de las que estamos aquí, que es la violencia burocrática. Y es así, o sea, existen unos procesos a veces desfasados, pero también perversos en la relación de las administraciones con la ciudadanía, que yo en mi ámbito, que es muy pequeño, trato de mejorar. ¿Cómo los trato de mejorar? Primero, obligando por ley a que esos dictámenes, esas sentencias, esa relación con las personas con discapacidad se entienda. Nosotros no podemos pasarle un dictamen a una persona o una comunicación poniéndole una suerte de leyes, una serie de lenguaje administrativo para decirle no te voy a hacer nada, que al final no entiende nada. Eso, por una parte, eso se tiene que cambiar, y se tiene que cambiar porque ya lo dice una ley, que es la ley de accesibilidad cognitiva. Luego, por otra parte, estamos haciendo en el ámbito que a mí me compete, que son los equipos de valoración de discapacidad, un esfuerzo ímprobo en formarles, y cambiando también el Real Decreto, porque era un Real Decreto que
en el que las personas con discapacidad éramos prácticamente una cosa. Era un proceso, yo hablé por el proceso antiguo, y era un proceso absolutamente deshumanizado. Entonces, en este nuevo Real Decreto, la persona que va a reconocerse como discapacidad no es ninguna persona sospechosa. No es ninguna persona sospechosa de nada. Es una persona que quiere que la administración le reconozca una situación de salud, un problema de salud que le genera barreras. Y eso le dificulta su inclusión. En ese proceso incluimos que tiene que ser accesible. Antes no lo era. Imaginaros, el propio reconocimiento de la discapacidad no era obligatorio que fuera accesible. Que pueda hacerse por medios telemáticos. Hay personas que ir a un centro base le cuesta la vida, ¿sabes? Que pueda ir acompañado por una persona de confianza. Imaginaros a una persona con autismo delante de 3 personas, de 3 valoradores. Qué experiencia tan aterradora. Eso se acabó. Aparte de los nuevos instrumentos que, claro, que cambian radicalmente pues la forma de abordaje de la discapacidad, que se dedicaba más a discapacidades como la mía, congénita, pero en otras más situaciones como las enfermedades raras, la salud mental, otras situaciones generadoras de discapacidad. O crear procedimientos de urgencia en situaciones donde está en juego la esperanza de vida. Una persona con ELA o otras patologías no se puede esperar a un año a que le valoren la discapacidad. No puede. No puede. No debe. Si encima tu cuerpo se desarrolla como una ELA, pero no tienes ELA, Sí. O sea, nosotros lo dejamos base amplio, ¿eh? Cuando estuviera, no pusimos ELA, ¿eh? Estoy poniendo este ejemplo. Pero el Real Decreto habla cuando está comprometida la esperanza de vida, situaciones humanitarias o violencia de género. Quiero decir que lo comparto, que estoy robando aquí tiempo que yo ya he hablado y estoy robando, disculpadme, compañeras, pero bueno, que yo no soy espacios, me meto Sí. canales, pero creo que es importante. Aclararlos. Bueno, está bien. Esto ha generado que el espacio, necesitamos otros espacios más para poder seguir compartiendo, está claro, ¿no? Pero tenemos que terminar. Vamos a dar un último minuto de reflexión, si quieren, Xavier o María Gemma, para que ellos también puedan compartir aquellas pequeñas reflexiones que os han sugerido de todo lo que hemos hablado, lo que habéis compartido. Si os parece bien, te digamos con vosotros y damos paso ya a María y a Jorge. Bueno, lo que está claro es que es necesario que haya un cribado más amplio, que sea igualitario en todo el territorio español, para que todos tengan la misma oportunidad que tienen otras patologías en ser diagnosticadas en edad temprana y tratar de buscar solución y, como se dice de forma coloquial, saltar esa pantalla, la pantalla del diagnóstico, para seguir escalando hacia otros sitios donde se puede hallar investigaciones farmacológicas, en tratamientos innovadores y demás. Así que es fundamental que se incluya el máximo posible en los cribados neonatales para diagnosticar a todas las personas que puedan llegar a tener, a sufrir o desarrollar una enfermedad rara. En mi caso me parece muy importante que haya una prevención de la discapacidad para que así, mediante un diagnóstico precoz, que haya medidas siempre para intentar evitar que esa enfermedad pues continúe. O sea que me parece muy importante la prevención. Pues muchísimas gracias, Xavier, María Gemma y por supuesto a Juan. Solo sí, seamos manos, sí, claro. Venga. Aquí el que puede perder el derecho de Jesús es el que tiene necesidad también de compartir también. También, pues entonces
Bueno, ahora voy a hablar contigo, los canales. Si no os importa, podemos compartir un poco con Jesús. Ahora, si alguna más tiene alguna duda, principalmente por dos cosas. Primero, por respeto a las personas que han preparado todo lo que viene después y que ya llevamos casi media hora de retraso, ¿vale? Entonces, yo sé que esto puede generar mucha más debate y diálogo. Buscaremos espacios para ello. Ya Jesús se ha comprometido que está disponible lo que haga falta y cuando haga falta. Yo estoy como la funeraria, 24/7. O sea que sí, por supuesto. Y yo os doy, si Juan tiene mi teléfono, lo que necesitéis. Si queréis que hagamos una foto, ¿vale? Nos ponemos ahí como queráis, ¿vale? Venga, pues. Gracias. Gracias a ti, Héctor.